para que dispongan su mente, concentren todo su espíritu a este tema. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Camilo Hernández. Actualmente estoy en el Distrito de las Américas. Soy teólogo independiente, ministro independiente, teólogo independiente para la Iglesia Adventista de muchos años. También soy profesor de hebreo, de inglés, para los que deseen ahondar en estos idiomas bíblicos, con muchísimo gusto. Estoy a su servicio y a sus órdenes. Quiero agradecer a todos nuevamente por su presencia. Vamos a disponer entonces nuestro espíritu, nuestro corazón para esta meditación del día de hoy. Es una meditación muy breve, muy corta, pero que sin duda nos va a poner a meditar un poco justamente en ese Dios poderoso que tenemos. Y yo quiero hacerles la pregunta muy sencilla, pero profunda, y que ha llevado a pensar a millones por todas las generaciones sin fin. Y la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? Y quiero preguntártelo en este momento. ¿Tú cómo defines a Dios? Una pregunta que ha dejado perplejo al mundo entero. Todos, de alguna manera, nos hemos hecho esta pregunta, y por tratarla de responder han surgido todas las religiones que conocemos hoy. El ser humano pareciera que nació con esta pregunta como un código genético perdido, como un gen perdido. Y hemos desarrollado tantas preguntas tan variadas como la razón misma nos lo permite. Por ejemplo, unos dicen que Dios es un ser superior. Otros dicen que el ser humano es Dios. Inclusive, unos piensan que Dios está en todas partes, donde todo es Dios. Hay los que sostienen que todo ser humano tiene una parte de Dios y que por lo tanto Dios no está en ningún lugar, sino que está en el ser humano. Algunos pensadores incluso dicen que Dios está muerto. Entonces es tan variado el menú de definiciones de lo que es Dios para cada individuo, que estoy más que seguro que no cabrían las opiniones ni en este artículo, ni en lo que les estoy diciendo, ni en una enciclopedia de 10.000 páginas. Podemos recurrir a las grandes religiones más importantes en busca de esta definición, y cada religión nos va a dar una definición de Dios. Todas nos darán una definición en cierto grado, rodeado hasta de mística. Otras nos darán una definición con mucho misterio. Sin embargo, si nosotros desenmarañamos los ritos, si desenmarañamos la tradición, si la dejamos a un lado y quitamos todo esa ramificación, toda esa tradición que yo le llamo intríngulis, que nos hace ver a Dios con tanta superstición y a veces con mucha ideología fanática, vamos a darnos cuenta que Dios es más que un título. Le llamamos Dios a Dios también sin saber por qué. Sin saber que en realidad Dios tiene nombre, Dios tiene personalidad, y Dios puede ser un Dios personal. Dios se puede definir, hermanos, por lo que es.
Dios se puede definir por lo que hace, por la forma en cómo se manifiesta, por la forma en cómo es vivido en cada individuo. Puedes estar seguro de que el Dios que nos hizo nunca nos ha dejado solos. Dios se ha dado a conocer, apreciados amigos y visitas que me están escuchando, de muchas formas. De muchas maneras Dios se ha dado a conocer al ser humano, solo que nosotros le hemos cerrado nuestras avenidas para verlo y percibirlo. Nos habla por medio de la naturaleza, nos habla por medio de los profetas, se da a conocer por medio de su palabra escrita. Dios tiene muchos nombres y también sus nombres están determinados por su carácter, por la forma en cómo ha criado al mundo. Pero nosotros muchas veces no hemos querido ver la manera en cómo Dios se ha manifestado al mundo. Pero hoy quiero hacerte una propuesta. Una propuesta de la definición de Dios que Él mismo hace de sí mismo. Interesante. Y quiero invitarlos a Éxodo capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Él aquí se define. Él mismo se da a conocer y se muestra con una definición que aparentemente es sencilla, pero que tiene un significado demasiado profundo. Hoy quiero hacer esa propuesta justamente. Y es aquí donde Dios en su palabra se define simplemente como el que es. Dios sencillamente es. Eso lo podemos ver hace 1000 años atrás, cuando Moisés tuvo la misma pregunta que yo les estoy haciendo hoy a ustedes, la misma pregunta que les estoy planteando. Usted sabe quién realmente es Dios, quién es Dios, pero Moisés volvió a protestar, dice la palabra de Dios, y dice, y si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el Dios que los ha enviado? ¿Yo qué les voy a decir? ¿Quién es usted? Yo no lo conozco, el pueblo no lo conoce. ¿Qué voy a decir cuál es tu nombre? Y Dios le contesta a Moisés en el versículo 14 y le dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y es aquí donde quiero presentarles justamente al Dios de Israel. Al Dios, a ese Dios que a diferencia de los demás dioses que usted haya conocido jamás, este Dios es el que busca al hombre y no viceversa. Aquí este Dios, hermanos, es tan personal que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy. Dios quería buscar al hombre, siempre ha querido buscarlo, Dios siempre ha querido buscarte a ti. Dios ha hecho lo imposible por rescatarte. Dios quería, a partir de este momento, cuando Dios se pronuncia y dice estas palabras a Moisés, apenas se estaban creando las civilizaciones, apenas se estaba formando el mundo. Y Dios quería darse a conocer, es Él el que busca al hombre. Dios quiere darse a conocer a esa persona nómada, a ese ser que deambulaba por el desierto, a un pueblo nómada y quería darse a conocer de manera maravillosa, mostrando sus prodigios, mostrando sus señales, manifestando todo su poder, desafiando al Dios de ese siglo que era el faraón.
Dios se da a conocer al mundo abriendo el mar en dos, caminando con ese pueblo judío en una columna de humo, de fuego y de calor, haciendo un pacto único con un pueblo insignificante en ese momento, donde ese Dios desconocido iba a llegar a ser el Dios, el Rey, el sacerdote de esa futura potencia de Israel. Ese es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Adán, ese mismo Dios que Jesucristo nos dio a conocer cuando vino como su propio Hijo y dice Él, yo y el Padre uno somos. Aquí ya Dios deja de ser impersonal. Aquí Dios ya deja de ser invisible, deja de ser inaccesible, deja de ser místico, imposible de hallar. Ahora lo podemos conocer y definir mediante las obras que vino a hacer Jesucristo al mundo. En segundo lugar, mis apreciados hermanos, Dios, además de ser presentado como el yo soy del Antiguo Testamento, ahora se presenta como un Padre. Porque la mejor definición que podemos hacer de Dios es esa justamente, un Padre. Pero no cualquier Padre, porque este Padre es todo amor, ni siquiera tiene amor. Dios es más que el amor. Él es amor. Dios nos ha buscado siempre. Dios se ha manifestado siempre. Nos ha amado siempre al mandarnos a su propio Hijo. Sin embargo, no le hemos recibido porque tristemente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que la única forma de definir a Dios es mediante Jesucristo. Felipe, uno de sus discípulos, hizo una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. Señor, muéstranos al Padre. Lo podemos ver en Juan 14, versículo 8 al 10. Y le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Muéstranos a Dios. Pero aquí él está diciendo no a Dios, muéstranos al Padre. Él entendía la figura de Dios como una figura de Padre. Aquí hay una relación más personal. Y él quería verlo, él era un hombre sincero, como todos nosotros, que queremos ver a Dios. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú entonces, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y tú, mi querido amigo, que me estás escuchando en este momento, ¿qué dices? ¿Quién soy yo? Dice Mateo 16:15. Esta pregunta él se la hizo a su círculo más íntimo y le dijo, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Ojalá podamos responder como respondió Pedro en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les hago la pregunta, mis queridos amigos y hermanos que me están escuchando. Con esto que acabamos de decir para ustedes, ¿quién es Dios? Dios se ha manifestado de muchas maneras, como lo vimos, como lo acabé de mencionar. Se manifestó a sí mismo
mostrándose como el gran yo soy. Se manifestó a sí mismo como un Dios todopoderoso, se manifestó como un Dios portentoso, ni siquiera enfrentándose al faraón, mostrando maravillas y prodigios. Quería darse a conocer a Dios, a ese pueblo, no de cualquier manera, sino de una manera poderosa, prodigiosa, para que el pueblo pudiera decir: este no es cualquier Dios. Y ese Dios es el mismo Dios que hoy tenemos en siglo XXI. Solo que nos hace falta un poco de fe. Y es aquí donde yo los invito para que su fe no falte. Que les falte todo, menos la fe. Hermanos, en este mundo tan difícil en el que nos es difícil creer en Jesús, nos es tan difícil creer en Jesucristo, hoy en día la sociedad cada vez está más difícil. Hoy en día tenemos que enfrentarnos a grandes monstruos, a grandes enemigos. Y esos monstruos seguramente se pueden llamar filósofos, profesores, eruditos, que pueden estar equivocados y que son sencillamente ateos. ¿Cómo estamos enfrentando nosotros esos monstruos cada día? ¿Cómo estamos nosotros enfrentando cada día cuando nos pregunten sobre nuestra fe? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos defender nuestra fe? Y cada vez más tenemos que enfrentarnos a situaciones muy adversas, a situaciones muy difíciles. Por ejemplo, a pruebas. Seguramente hemos perdido en este año de pandemia el empleo. Seguramente algún familiar en nuestra casa está enfermo justamente por este COVID, o pasó por un COVID y está apenas recuperándose de una enfermedad muy terrible. Seguramente hemos perdido un familiar y no hemos podido verlo desde hace muchos meses porque no nos lo dejan ver en la clínica. Y yo les pregunto, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Será que estamos durmiendo como Jesús en esa barca que descansaba tranquilo pese de que habían muchas mareas que casi hundían el barco? ¿Será que podemos tener esa fe? Y el consejo que yo les doy en esta hora es que nunca les falte la fe. Eso me recuerda al niño que estaba jugando con una pelota muy tranquilamente en un barco y estaba a punto de hundirse porque había una marea terrible, una tempestad increíble. Su madre estaba desesperada buscando a ese niño por todos lados. ¿Dónde está mi hijo? Se me perdió mi hijo, no lo encontraba. Hasta que la última parte donde lo buscó fue cerca donde estaba el capitán. Y le dice su mamá desesperada: mi hijo, no sabes que nos estamos hundiendo, te estoy buscando como loca, nos vamos a hundir, ven conmigo, ¿por qué te perdiste? ¿Por qué te fuiste de mi lado? Y este niño le dice: mamá, muy calmado, muy sereno, le dice: mamá, ¿por qué te preocupas? ¿Acaso se te olvidó que el que lidera y el que maneja esta nave es mi Padre? Yo estoy seguro que mi Padre nos llevará a un lugar seguro. Yo te pregunto, mi querido amigo y hermano que me está escuchando en esta hora, ¿cuál es la fe que tú tienes? ¿La fe de la madre o la fe del niño? Hermanos, hoy, en el siglo XXI, 2021, donde nos estamos enfrentando a grandes pruebas en la vida, yo le pregunto, ¿cómo está su fe? ¿Cómo puede definir usted a Dios en este momento? Como el Dios de Israel, como el Dios poderoso, como el Dios que mostró maravillas, como el Dios que se entregó a sí mismo y entregó a Jesucristo por amor al mundo y que vino a entregarse por amor a usted, o como un Dios severo, tirano o injusto que se llevó a un ser querido.
Dependiendo de la definición que usted haga de Dios hoy, puede determinar su futuro para siempre. Que le falte todo, menos la fe. Ese es mi mensaje de hoy. A usted se le puede olvidar la profecía de las 2300 tardes, mis apreciados hermanos. A usted se le puede olvidar la profecía de Daniel 8:14, la doctrina del santuario. Hermano, que a usted se le puede olvidar todo, no se preocupe por eso. Pero que nunca le falte la fe. Eso es justamente lo que estamos perdiendo. Los jóvenes están perdiendo la fe en la iglesia. Los jóvenes están perdiendo la fe en sus hogares, en sus padres, y se están yendo a la droga, al alcohol. Los hijos están perdiendo la fe en su hogar por la forma desfigurada que los padres están mostrando de Dios. Y yo le pregunto, ¿cómo está su fe? ¿Está usted mostrando al Jesús resucitado, al Jesús sufriente, al Jesús crucificado, al Jesús que vino por usted? ¿Se le olvidó lo que vino a hacer Cristo por usted? ¿Se le olvidó lo que Dios nos tiene preparados en la tierra nueva? ¿Se le olvidó lo que Dios está haciendo por nosotros hoy, que son moradas, castillos, mansiones, calles de oro, mar de cristal? Hermanos, el día que usted pierda esa fe, lo ha perdido todo. Eso me recuerda a una hermana que vivió 50 años sirviendo a la iglesia. Y de un momento a otro le dio un cáncer terrible, un cáncer terminal. Y esta hermana empeoró y empeoró, fue muy buena amiga de mi madre. Mi madre la fue a visitar, fue un cáncer terminal, le hizo metástasis. La hermana estaba muy mal. 50 años sirviendo a Jesús. La hermana de un momento a otro entró en coma. La daban por muerta. Su hija, que estuvo siempre con ella, aún en estado de coma, le vendió su ropa. Empezó a hacer la sucesión y a vender su casa. No se había ni siquiera muerto la señora y ya estaban peleando por la herencia. Y lo más triste, ella estaba escuchando todo. Le vendió regaló hasta la ropa porque la muchacha, su hija, ya la daba por muerta. La dejó en la calle. Sin pensarlo, esta señora despertó del coma. Despertó tan desilusionada, despertó tan triste, despertó tan desilusionada con su fe y con su hija que lloró amargamente. No se preguntaba cómo los hijos pudieron haber actuado de esa manera si entregó todo por ellos. No se pregunta cómo fueron de infames, de no esperar ni siquiera que se muriera para que actuaran como actuaron con esa señora. Su fe se vio minada fuertemente, al punto que no quiso saber nada de Dios aún en su lecho de muerte. Quiso renunciar a todo por culpa del mal accionar de su hija. Mi mamá fue a visitarla. No quería recibir a nadie. Después de tanto insistir, la hermana recibió a mi madre. Llorando le dijo a mi madre el porqué de lo que pasó. Y mi madre, muy sabia, le dijo a esta hermana,
algo que nunca se me va a olvidar y que se los quiero compartir el día de hoy. Le dijo: Albita, todo lo que has luchado en tu vida, todo lo que has vivido para Jesús y lo que le has entregado a Él y todo el trabajo que has hecho, y vas a renunciar a última hora, no vale la pena darle gusto al diablo. Lucha por tu salvación hasta el último momento de tu vida. Esto le dio muchos ánimos a la hermana y afortunadamente ella perdonó a su hija, aceptó a Jesús y murió en paz. Yo te pregunto, mi querido amigo y hermano, ¿cómo está tu fe hoy? Que te falte todo en la vida menos tu fe. Si tú no logras alcanzar tus metas, si no alcanzaste a ser profesional, si no alcanzaste a comprar una casa, no pasa nada. Tu vida sigue. Pero si pierdes la fe, lo has perdido todo. Pueda que estés pasando por una situación muy difícil hoy. Dios la conoce, Dios la sabe. Que nunca se te olvide que Dios está sufriendo contigo. Ojalá no se te olvide lo que le pasó a un cristiano muy fiel. Era un cristiano y se lo llevaron a trabajar de la manera más humillante a las letrinas de los nazis, de los alemanes. Y estos alemanes se llevaron en la época oscurantista, se lo llevaron humillantemente a trabajar en una letrina y allá lo tiraron. Lo tiraron a trabajar. Los que saben qué es una letrina, son unos hoyos de estiércol. Y allí lo pusieron a trabajar para tapar con tierra esto. Y saben, iban pasando estos soldados alemanes y le decían en un tono burlón al cristiano: oye, cristiano, ¿a dónde está tu Dios? Y se reían y seguían derecho. ¿Saben qué contestó este cristiano? Y ojalá tengamos esa fe. Este cristiano dijo: mi Dios está aquí conmigo. Y yo te pregunto, hermanos, ¿cómo está tu fe? Que te falte todo, pero que tu fe no falte. Si eres joven, que tu fe no falte en la universidad, cuando tengas que enfrentarte a un filósofo, a un decano, a un profesor letrado, entre comillas. Si eres una persona adulta que está pasando por una situación difícil en el hogar, por una situación económica, o por el mal genio del esposo, o por el mal humor de su esposo o de su esposa, si hay conflictos intrafamiliares, si hay violencia intrafamiliar, ¿cómo está tu fe en este momento? Y yo te pido, hermano, en el nombre de Jesús, que por más que pasen circunstancias adversas, nunca neguemos el poder y la autoridad de Dios. Dios es demasiado sabio para hacer lo que hace. No le echemos la culpa a Dios por todo lo que pasa, porque Dios hizo todo bueno en gran manera. Dios hizo el mundo perfecto en gran manera. El que cayó fue el hombre.
por voluntad propia. Entonces no le echemos la culpa a Dios, porque Dios hizo todo perfecto, bueno, te hizo a ti bueno, perfecto, naciste bueno, perfecto, santo, sin ningún problema físico. Tú estás íntegro. Dios te hizo íntegro. Dios te dio una familia. Dios te da el alimento. Dios te da el techo. Dios te da el cobijo. Una vez le preguntaron a un gran hombre: pastor, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Y sabe qué contestó este pastor? Este pastor dijo: disculpe, mi apreciado amigo, pero no hay bueno ni aun uno. Y esa es la condición de nuestra sociedad. Hasta que no reconozcamos nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, de que no somos buenos, Cristo no puede hacernos entender el porqué de las cosas. Bueno no hay ni uno. Este mundo está cada vez más deteriorado y van a venir más pruebas. ¿Saben cuándo va a terminar Lucifer? ¿Cuándo va a terminar Satanás? ¿Sabe cuándo se va a acabar todo esto? Cuando Cristo venga. Las luchas no van a terminar. Las pruebas tampoco. Satanás no va a terminar. Tenemos una lucha larga y tendida con este enemigo invisible. ¿Qué vamos a hacer con la tentación? ¿Qué vamos a hacer con Satanás? ¿Qué vamos a hacer con estas pruebas tan duras? Aprender a convivir con ellas, a aceptar con paciencia la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: el que persevere hasta el fin. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que sufren. Hermanos, ¿qué es esta vida pequeña, ínfima, corta, comparada con la eternidad que se nos está preparando? Un gran doctor perdió un hijo. Un gran cirujano perdió un hijo. Salvó muchas vidas, pero no pudo salvar su propio hijo porque su esposa abortó por una situación adversa. Y él se preguntaba: ¿por qué perdí mi hijo y no pude salvar? ¿Por qué perdí mi hijo? Pude salvar muchas almas, pero no pude salvar mi propio hijo. ¿Y sabe qué le contestó un hombre sabio? Dios te lo va a devolver. Esta prueba te va a hacer más fuerte. Dios te lo va a devolver. Ten paciencia. Mis queridos hermanos, amigos que me están escuchando, no sé cuál es la dificultad por la que usted esté pasando. Puede ser una dificultad personal, puede ser una dificultad familiar, una dificultad económica. Yo te pregunto: ¿y tú qué dices? ¿Quién es Jesús para ti? Lo que tú definas definirá tu destino y tu comprensión y tu paz interior y tu salvación. Puedes renegar en este momento de Él, no te preocupes, pero vuelve a reflexionar, vuelve a recapacitar que Dios y Jesús siempre van a estar allí con los brazos abiertos, esperando que llegues algún día. Eso sí, que no sea demasiado tarde. Que nunca falte tu fe. Dios te bendiga y te guarde. Quiero hacer un llamado. Quiero invitar a alguien que esté allí en la casa y que esté luchando con un problema familiar, que se arrodille ahí donde está, que se entregue así como está y le diga a Dios:
Ábrale el corazón y dígale, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Quiero conocerte. Quiero definirte cada vez mejor. Porque la definición que tengo de ti no es la más buena, ni la mejor, porque te estoy definiendo mal por culpa de mi familia, te estoy definiendo mal por culpa de mi esposo, te estoy definiendo mal por culpa de mi esposa, te estoy definiendo mal por culpa de mis padres, porque me mostraron un Dios que no es. Un Dios fanático, un Dios loco, un Dios iracundo. Ese no es el Dios que yo quiero definir. Yo te invito para que cada día hagas una mejor definición de Dios. Y allí donde estás, le vas a pedir a Dios que te aumente la fe y que no te deje caer en tentación. Si tienes peticiones, este es el momento. Vamos a orar. Hay 41 personas conectadas. Vamos a orar como hermanos. Y vamos en la oración que hagamos, vamos a decirle a Dios, Dios, ayúdame, ayuda a este grupo, ayuda a esta iglesia. A donde quiera que estemos, Señor, socórrenos. Van a venir más pruebas, seguramente más pandemias. Seguramente nos vamos a quedar sin empleo en un futuro, no lo sabemos. Debemos empezar a hacer provisiones desde ya. No necesariamente provisiones materiales, provisiones espirituales para nuestra vida mejor, nuestra vida futura. ¿Tú estás haciendo planes para el cielo? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, a ese Dios de Israel, a ese Dios hecho carne, a ese Dios que abrió el mar en dos, a ese Dios que acompañó a Israel en una nube, a ese Dios que estuvo en el santuario y a ese Dios que está aquí en mi corazón, que por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es su fe? Y yo te reto, si no crees en Jesús, que le digas, Señor, aquí estoy, quiero conocerte. Vamos a orar. Cierre sus ojos con mucha fe. Y yo quiero que usted sienta verdaderamente que Dios está al lado suyo. Ni siquiera tiene que imaginárselo, porque Él está ahí, Él lo prometió. Él le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Cierre sus ojos ahí donde está. Y Jesús dice, si yo no me voy, no les puedo enviar al otro consolador. Aquí estás, Espíritu Santo. Queremos sentirte. Nos has acompañado desde siempre. El ángel de la guarda ha estado con nosotros y no nos hemos dado cuenta por nuestra ceguera. Aquí estás, Espíritu Santo. Queremos sentirte. Queremos que te muevas en este hogar, en nuestros hogares. Muévete en mi familia. Muévete. Quiero sentirte en este momento. Ábrale su corazón. Charle con él como un amigo. Pídale perdón. Defínalo. Y dígale, si tiene rencores contra Dios, dígaselos. Si usted tiene algún odio contra Él, dígaselo. Y pídale que lo sane. Pídale que lo cambie. Y pídale que le dé fuerzas para lo que vendrá. Si usted está en este momento con una dolencia, con una dificultad, pídale fe. Seguramente hay muchas cosas que no entendemos ahora, necesidades físicas, económicas. En este momento estamos pasando por una dificultad, yo no lo sé. Pero Dios es demasiado sabio como para nosotros cuestionarlo.
Él sabe por qué hace las cosas. Esto que estamos pasando nos hará más fuertes. Dios nos devolverá la casa que se nos perdió. Tengamos paciencia. Esto nos hará más fuertes. Señor Jesús, llena nuestro corazón y que nunca nos falte la fe. Que se nos desplomen los cielos. Que seamos mártires. Que muramos por tu causa. Danos valor. Que podamos enfrentar al filósofo, al profesor, al maestro, al ateo. Danos valor. Aumenta nuestra fe. Que en nuestro lecho de muerte se nos pruebe la fe severamente. Aumenta nuestra fe. En tus manos encomiendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día alrededor del mundo, a sus líderes, a sus dirigentes, a toda la iglesia organizada del mundo, la encomiendo en tus manos. Si hay necesidades en tu pueblo, peticiones, dificultades, adversidades, acuérdate de nosotros y aumenta nuestra fe. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach Meshicheinu, Melech HaOlam Israel. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Les mando un abrazo desde la distancia y que este mensaje les haya llegado al corazón. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén, hermano Juan.